Tutio envía un saludo lleno de cariño a toda la audiencia. Desde el fondo de su corazón, Tutio les desea a todos un nuevo día lleno de energía, alegría y la mejor de las suertes. Hoy vamos a entrar en un nuevo y tenso punto de inflexión. Mientras Yuri está ausente, Lin ha logrado manipular la opinión pública, haciendo que todos se vuelvan en contra de la señora Nia. Y basta con que se filtre un solo documento para destruir su reputación y su empresa de la noche a la mañana. Por favor, sigan atentos, no aparten la mirada de la pantalla porque lo que viene a continuación sin duda los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, porque los acontecimientos que están por venir serán aún más intensos y emocionantes. La mañana no llegó de forma suave. Irrumpió con una ráfaga de aire frío y un teléfono que vibraba sin parar. Tutio estaba sentada a la mesa de la cocina junto a la señora Nia. Ambas se veían agotadas después de la larga noche anterior. La grabación secreta ya estaba guardada. El registro de entrega de documentos también había sido escondido cuidadosamente. En teoría deberían sentirse aliviadas como si por fin tuvieran algo sólido en las manos. Pero Lin no era el tipo de enemiga que entra en pánico cuando la descubren. Ella era del tipo que cambia de arma. El teléfono de la señora Nia volvió a vibrar, y otra vez, y otra más sin detenerse. Ella miró la pantalla, el rostro se le tensó. Son demasiadas llamadas. Tutio se inclinó hacia ella. ¿Quién llama? Los labios de la señora Nia se entreabrieron ligeramente. Miembros del consejo directivo, viejos amigos, incluso familiares con los que no he tenido contacto en años. El estómago de Tutio se encogió. Esto no es normal. Entonces fue el turno del teléfono de Tutio. Mensajes que llegaban uno tras otro enviados por vecinos del mercado cercano. ¿Es cierto lo que se dice de la señora Nia? Escuché que se apropió de bienes familiares. Alguien publicó algo sobre la empresa. Los periodistas están preguntando. Tutio levantó la vista, sus ojos se volvieron firmes. Tranquila. Hoy Lin no piensa ganar con documentos. La señora Nia tragó saliva. Entonces, ¿cómo la voz de Tutio bajó de tono? Está destruyendo su reputación. Como si el universo quisiera confirmarlo, el televisor en una esquina de la habitación se encendió de repente transmitiendo un noticiero local. Uno de esos breves informes matutinos sobre la creciente preocupación de la comunidad. No se mencionaban nombres, pero las palabras clave ya habían aparecido: disputa familiar, una gran empresa, dudas sobre la propiedad legal, una ola de indignación pública. Las manos de la señora Nia empezaron a temblar. Tutio se apresuró a tomar el control remoto y bajar el volumen, pero ya era demasiado tarde. Una vez que un rumor llega al público, no necesita pruebas, solo necesita repetirse. La señora Nia susurró. Si la gente cree eso, el consejo va a presionar. Tutio continuó: dirán que es necesario proteger a la empresa. Los ojos de la señora Nia se llenaron de lágrimas. He dedicado toda mi vida a construirla. Tutio le tomó la mano. Entonces la vamos a proteger, pero primero hay que mantener la calma. De repente se escucharon golpes insistentes en la puerta. Ambas se quedaron inmóviles. Tutio se levantó despacio, caminó hasta la ventana y corrió la cortina apenas un poco para mirar afuera. Había dos personas frente a la puerta. Una sostenía un teléfono como si estuviera grabando. La otra llevaba un micrófono pequeño. Periodistas. La sangre de Tutio se le heló. No abras la puerta, susurró. La respiración de la señora Nia se volvió agitada. ¿Cómo saben dónde vivo? Tutio no respondió porque ya conocía la respuesta. Alguien quería que estuvieran allí. Alguien quería crear una escena. Los golpes volvieron a sonar más fuertes y más urgentes. Señora Nia, solo necesitamos un breve comentario. Tutio llevó a la señora Nia fuera de la sala, guiándola hacia el pasillo trasero. Respire, manténgase fuera de su vista.
La voz de la señora Nia temblaba. Si me escondo dirán que soy culpable. Si habla mientras está alterada, torcerán sus palabras, respondió Tutio con firmeza. En este momento el silencio es más seguro. Los periodistas golpearon la puerta durante 1 minuto más antes de irse, pero el ambiente no volvió a la normalidad. Se volvió pesado como si toda la casa hubiera quedado marcada. 1 hora después llegaron a la empresa y allí el ambiente era aún peor. Los empleados susurraban cerca del vestíbulo. Cuando la señora Nia entró, todos guardaron silencio y desviaron la mirada de inmediato. No era respeto, sino duda-miedo. Un miedo que se propagaba rápido como el humo. Un gerente se acercó apresuradamente con el rostro tenso. Señora Nia, el Consejo de Administración ha convocado una reunión de emergencia. La voz de la señora Nia se endureció. ¿Sobre qué? El gerente dudó. Sobre el riesgo reputacional. Dicen que los inversionistas están preocupados. Los proveedores no dejan de llamar. Las redes sociales están explotando. La señora Nia parpadeó como si esas palabras no pertenecieran a su vida. Explotando. Tutio sintió como la ira le subía por el pecho. Lynn había arrojado la vida privada de una mujer mayor a la calle tratándola como basura. Entraron en la sala de reuniones. Los miembros del consejo ya estaban sentados con rostros serios tensos, cubiertos por esa neutralidad corporativa que en realidad solo significa una cosa: protegerse a sí mismos primero. Un hombre sentado en la cabecera de la mesa se aclaró la garganta. Señora Nia, gracias por venir. La señora Nia se sentó despacio, la espalda recta. Ustedes convocaron esta reunión, así que hablen. Otro miembro deslizó una tableta sobre la mesa. En la pantalla aparecían capturas de publicaciones, rostros difuminados, titulares dramáticos y comentarios furiosos. No había pruebas concretas, solo indignación. Se está acusando, dijo con cautela, de que los activos de la empresa se formaron a través de transferencias de propiedad poco transparentes vinculadas a una disputa familiar. La mano de la señora Nia se apretó bajo la mesa. ¿Basadas en qué? El hombre de la cabecera respondió. Ese es justamente el problema. La historia se está difundiendo más rápido que la verdad. Una consejera se inclinó hacia adelante. Señora, con todo respeto, su reputación personal está ahora estrechamente ligada a la estabilidad de la empresa. Si el público cree esta versión, los bancos podrían reconsiderar su postura. Los socios podrían tomar distancia. Tutio habló antes de que la señora Nia quedara acorralada. Esto es una campaña de difamación. La sala quedó en silencio al instante. Algunos miembros del consejo la miraron como si acabara de romper el orden establecido. El hombre de la cabecera habló con cortesía, pero con un filo evidente en la voz. Señorita, esta es una reunión del Consejo de Administración. Tutio no retrocedió. Entonces, escuchen como miembros del consejo. Alguien está aprovechando la indignación pública para presionarlos a tomar decisiones desde el pánico. Esto no va sobre la verdad, va sobre la presión. Un consejero frunció el ceño. ¿Tiene pruebas? El corazón de Tutio latía con fuerza. Las tenía la grabación, el registro, la confesión de Lynn. Pero también sabía algo más. Si revelaban la grabación demasiado pronto, Lynn diría de inmediato que era ilegal, manipulada, una trampa. Y entonces el consejo, temiendo el escándalo, podría igualmente darle la espalda a la señora Nia. Por eso Tutio eligió cada palabra con extremo cuidado. Tenemos pruebas de que alguien ha manipulado deliberadamente firmas y documentos, dijo. Estamos trabajando en coordinación con el Departamento Interno de Cumplimiento para proteger el sistema. Esa frase hizo que varios miembros del consejo se movieran con evidente incomodidad. Manipulación de firmas, repitió uno de ellos. Finalmente la señora Nia habló con voz baja pero firme.
No he robado nada, no he falsificado nada. Alguien está intentando destruirme mientras Yuri está ausente. Al mencionar a Yuri, el hombre sentado en la cabecera bajó la mirada. La ausencia de Yuri también forma parte de la preocupación. El público percibe vulnerabilidad. Un miembro del consejo se inclinó hacia adelante. Señora Nia, hasta que todo se aclare, puede que necesitemos designar a un portavoz temporal para gestionar a la prensa y tranquilizar a las partes interesadas. Los ojos de la señora Nia se abrieron de par en par. ¿Quieren quitarme la voz? No quitarla, corrigió el hombre con suavidad, sino proteger y reducir el riesgo. El corazón de Tutio se hundió. Ese era exactamente el plan de Lin. No tomar acciones en silencio, sino forzar al consejo a aislar a la señora Nia, y luego, bajo el pretexto de la seguridad, desplazar los activos. Los labios de la señora Nia temblaron. Si me hacen guardar silencio, me hacen parecer culpable. La consejera le dedicó una mirada de falsa compasión. La opinión pública no es justa, señora Nia. Tenemos que gestionar la percepción. En ese momento, la puerta de la sala se abrió. Un empleado se inclinó para susurrar algo al oído del gerente. El rostro del gerente palideció y luego se volvió hacia el consejo. Señores, los periodistas están en el vestíbulo y hay personas manifestándose fuera del edificio. La respiración de la señora Nia se cortó. Manifestándose, exclamó Tutio. El gerente asintió visiblemente nervioso. Llevan pancartas, gritan consignas, exigen explicaciones. La señora Nia parecía a punto de derrumbarse otra vez, pero Tutio extendió la mano y la apretó con fuerza, anclándola a la realidad. Luego Tutio se inclinó y susurró: Lin la está empujando a dimitir. La señora Nia respondió en un susurro con la voz quebrada: ¿y si no lo hago? Los ojos de Tutio se volvieron fríos. Entonces hará que todo sea aún más ruidoso. Afuera los gritos se oían con más claridad a través del cristal. En el vestíbulo, las cámaras esperaban abiertas como mandíbulas al acecho. La señora Nia miró al frente y en sus ojos apareció una comprensión aterradora. Esto ya no era solo una batalla legal. Era una ejecución pública y Lin ya había preparado a la multitud. El vestíbulo de la empresa dejó de sentirse como un lugar de trabajo. Se parecía más a una sala de juicio. En el momento en que la señora Nia y Tutio salieron de la sala de reuniones, el ruido las engulló de inmediato. El clic constante de las cámaras, los teléfonos levantados, las voces que gritaban su nombre como si con solo pronunciarlo pudieran arrastrarla al centro de la multitud. Señora Nia robó acciones. Esta empresa se construyó sobre bienes apropiados ilegalmente. Va a dimitir. ¿Quién firmó la cesión? La señora Nia se detuvo en seco. Su rostro se tensó, los ojos brillantes entre el shock y la humillación. Su mano se alzó de forma instintiva, como queriendo hablar, como queriendo explicar. Porque en su mundo decir la verdad con suficiente claridad bastaba para que la gente escuchara. Pero esta multitud no había venido a escuchar. Había venido a devorar. Tutio dio un paso al frente al instante, usando su propio cuerpo para protegerla. Por favor, denle espacio, dijo con firmeza. Habrá un comunicado oficial. Un periodista le acercó el micrófono de inmediato. Entonces admite que algo ocurrió. Otra voz desde detrás de las cámaras gritó: más adelante significa nunca. La palabra ladrona quedó flotando en el aire, una sílaba fea que hizo que la señora Nia se estremeciera como si acabara de recibir una bofetada. Tutio apretó la muñeca de la señora Nia y la condujo hacia el pasillo lateral. No hable aquí, susurró. No cuando están sedientos de sangre. La respiración de la señora Nia se volvió rápida y superficial. Si no hablo, pensarán que soy culpable. Si habla ahora, respondió Tutio en voz baja, retorcerán cada palabra y lo empeorarán todo. Eso es exactamente lo que Lin quiere.
Doblaron la esquina, pero el caos siguió detrás de ellas como una marea. Incluso los empleados del pasillo se detuvieron a mirar, algunos con compasión, otros con miedo y otros simplemente observando como si fuera un espectáculo. Un guardia de seguridad apareció empapado de sudor. «Señora Nia, por aquí, por favor. Salida privada». Los labios de la señora Nia temblaron. «Esta es mi empresa, y me están escoltando como a una criminal». La voz de Tutio seguía siendo suave pero imposible de quebrar. «Están protegiéndola porque hay alguien que quiere montar un espectáculo. No les dé eso». Entonces, desde el borde del vestíbulo, una voz conocida cortó el ruido afilada como un cuchillo sobre tela. «Lo ve», dijo con ligereza. «Esto es lo que pasa cuando se esconde». El estómago de Tutio se encogió incluso antes de que se diera la vuelta. Lynn estaba allí impecablemente vestida, absolutamente serena, situada a la distancia justa para parecer ajena a todo, pero lo suficientemente cerca como para saborear cada segundo. No había preocupación en su rostro ni ira. Había satisfacción como quien observa una historia escrita por ella misma desarrollarse exactamente según el plan. La señora Nia miró a Lynn y la incredulidad se quebró en dolor. «Tú...» Lynn sonrió con cortesía. «Señora Nia, se lo advertí. La reputación no espera». Tutio dio un paso al frente bloqueando la línea de visión entre Lynn y la señora Nia. «Usted llevó a los periodistas a su casa». Lynn parpadeó despacio interpretando a la perfección su papel de inocente. «Yo no llevé a nadie. La gente habla. Donde hay humo buscan fuego». La mirada de Tutio se volvió helada. «Usted creó el humo». La sonrisa de Lynn se afinó por una fracción de segundo lo suficiente para dejar ver el filo que había debajo. «Demuéstrelo», susurró. Esa era la crueldad del nuevo arma de Lynn. No necesitaba pruebas para destruir a alguien. Pero para detener la destrucción se necesitaban pruebas lo bastante fuertes como para sobrevivir al pánico y a la política. Un miembro clave del consejo se apresuró a acercarse con el rostro tenso. «Señora Nia, seguridad confirma que hay manifestantes afuera. Debemos llevarla a la sala segura de inmediato». La garganta de la señora Nia se cerró. «¿Manifestantes?». El hombre asintió. «Están gritando consignas, levantando pancartas, exigiendo que usted hable». Lynn suspiró suavemente como si estuviera presenciando algo triste pero inevitable. «Por eso le propuse ayudarla en silencio», le dijo a la señora Nia con una voz dulce como veneno. «Pero usted no quiso escuchar». Los ojos de la señora Nia se llenaron de lágrimas. «¿Ayudar? ¿Me está destrozando?» Lynn se inclinó un poco más cerca y bajó la voz. «No, señora. Yo solo estoy sacando la verdad a la luz. La gente merece saberlo». Tutio no discutió más en el pasillo. Los pasillos tienen oídos, y a Lynn le encantan los oídos. «Llévenos», dijo Tutio al miembro del consejo. «Ahora mismo, y no permitan que ella venga». Lynn soltó una risa suave. «No voy a ir. Ya estoy en todas partes». La sala segura era pequeña y estéril bajo la luz fluorescente. Había sido diseñada para proteger, pero se parecía más a un lugar al que llevan a alguien cuando no saben qué más hacer. Entraron varios miembros del consejo, un gerente y un guardia de seguridad que quedó vigilando la puerta. La señora Nia se sentó al final de la mesa con las manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Tutio permaneció a su lado firme como un pilar. Afuera los cánticos seguían filtrándose a través de las paredes apagados pero persistentes como un latido que se niega a detenerse. El presidente del consejo respiró hondo. «Necesitamos una decisión», dijo. «La presión pública está aumentando. Si no hacemos nada, si reaccionan exactamente como Lynn quiere», interrumpió Tutio, «le estarán entregando la empresa». El presidente frunció el ceño. «Señorita Tutio, usted no es miembro del consejo». Tutio lo miró fijamente sin parpadear. «Pero soy la única persona en esta sala que ve la trampa con absoluta claridad». La frase dejó la sala helada en un silencio denso.
La voz de la señora Nia tembló. ¿Quieren que dimita? Una consejera habló con cautela intentando parecer comprensiva. No de forma permanente. Estamos considerando designar a un portavoz temporal para manejar a los medios mientras se investiga el caso. La señora Nia miró a la mujer y el dolor en su expresión se transformó poco a poco en ira. ¿Proteger la empresa quitándome la voz? La mirada de la consejera vaciló. La opinión pública es muy frágil. La voz de Tutio se endureció. La opinión pública está siendo fabricada. Lynn está convirtiendo la indignación en un arma para aislar a la señora Nia. Cuando ella parezca culpable y esté sola, Lynn aparecerá con su solución, una toma de control disfrazada de estabilidad. El presidente se frotó la frente. ¿Tiene pruebas de que esto sea un plan coordinado? El corazón de Tutio latía con fuerza. Ese era el momento que había estado conteniendo desde el principio. Si reproducía la grabación, ahora el consejo podría actuar. Si esperaba, podrían tomar una decisión temporal que acabaría siendo permanente. Miró a la señora Nia. Sus ojos estaban húmedos pero firmes, como si suplicaran una oportunidad para luchar en lugar de ser borrada en silencio. Tutio asintió una sola vez. Sí, dijo, tengo pruebas. Varios miembros del consejo se movieron inquietos. El aire se volvió cortante. Tutio colocó su teléfono sobre la mesa y lo deslizó hacia adelante. Esto fue grabado anoche en la casa de la señora Nia. Lynn no lo sabía. La señora Nia inhaló con dificultad. Tutio mantuvo la voz suave. Esto es protección, no vergüenza. Y pulsó reproducir. La voz de Lynn llenó la sala serena, controlada, helada. Uri se fue. Usted está sola, cansada. Claro que lo planifiqué. Un suspiro colectivo recorrió la mesa. Luego, la voz de Lynn otra vez casi con placer. La verdad no importa cuando una historia es útil. El rostro del presidente palideció. Y entonces llegó la frase que congeló por completo la sala. Hay alguien dentro. Alguien lo suficientemente inteligente como para seguir instrucciones. Tutio detuvo la grabación. El silencio cayó como una puerta cerrándose con llave. Miró a cada persona alrededor de la mesa. Ahora pueden dejar de llamar a esto un rumor, dijo en voz baja. Esto es sabotaje. La consejera susurró. Ella admite haber planeado la presión pública. El gerente se inclinó hacia adelante alarmado. Si hay un infiltrado, nuestro sistema de documentos ha sido comprometido. La voz de la señora Nia se quebró, pero ahora tenía fuerza. Entonces dejen de tratarme como el problema. Traten a Lynn como la amenaza. Nadie lo contradijo. Esta vez no. El presidente se enderezó en su asiento. Tenemos que actuar de inmediato, dijo con la voz más firme. Emitiremos un comunicado en 1 hora. La empresa está investigando una campaña coordinada de desinformación y una posible mala conducta interna. Informaremos a los bancos y a los socios clave. Se bloquearán los accesos. Tutio no se relajó. Y el cargo de la señora Nia. Hubo una pausa. Por ahora, dijo con cautela, sigue siendo la presidenta. La mirada de Tutio se afiló. Por ahora. El hombre parecía incómodo. La presión pública es muy fuerte. La mano de la señora Nia se cerró con fuerza. Entonces mi puesto depende de desconocidos que gritan ahí fuera. Depende de la estabilidad, respondió él. Y la estabilidad depende de la confianza. La voz de Tutio se volvió fría. Entonces, construyan esa confianza llamando a esto por su nombre un ataque organizado. No escondiendo a la señora Nia como si fuera culpable. Él asintió obligado a aceptar. En ese momento el guardia de seguridad golpeó la puerta con urgencia y entró jadeando. Señor, los periodistas están exigiendo una respuesta. La multitud sigue creciendo. Y hay otro problema. La tensión se apoderó de la sala. ¿Qué problema?, preguntó con brusquedad el presidente. El guardia tragó saliva. Parte de la grabación ya está en internet. La sangre de Tutio se heló. En internet, susurró la señora Nia.
El guardia asintió. Un fragmento corto. No es completo, pero se está propagando muy rápido. La mente de Tutio empezó a girar. Ella no lo había compartido. No se lo había enviado a nadie. Solo lo reprodujo aquí. Eso significaba que el infiltrado del que Lin se había jactado no era un fantasma. Estaba activo y era audaz. El rostro del presidente se tensó. ¿Quién lo filtró? El guardia negó con la cabeza. Aún no lo sabemos. Tutio miró directamente a los miembros del consejo. Ahora lo entienden, dijo en voz baja. Cada minuto de demora le da a Lin más tiempo para sembrar otra mentira. Y este mismo edificio podría estar ayudándola. Antes de que alguien pudiera responder, otro empleado irrumpió en la sala con las manos temblorosas sosteniendo una tableta. Señor Lin acaba de publicar algo nuevo. Giró la pantalla hacia ellos. Un documento escaneado se estaba difundiendo con sellos formato y un nivel de credibilidad aterrador. Sin necesidad de leer la letra pequeña, el diseño ya gritaba legitimidad. Los comentarios debajo estaban llenos de indignación. El rostro de la señora Nia se volvió pálido. Está falsificando pruebas. La mandíbula del presidente se tensó. Necesitamos acciones legales. El teléfono de Tutio vibró en su mano. Un número desconocido. Buen intento. Ahora mira lo que voy a publicar a continuación. Tutio no se inmutó, pero su mirada se oscureció. La señora Nia susurró, no se va a detener. No respondió Tutio con firmeza, porque no está intentando ganar un debate. Está construyendo una historia tan ruidosa que la verdad ya no tiene espacio para respirar. El presidente tragó saliva. ¿Qué quiere que hagamos? Tutio respondió de inmediato como si el plan hubiera estado listo en su pecho desde la mañana. Blocking. Todos los accesos internos, congelen las cuentas sospechosas, extraigan las grabaciones de CCTV, auditen cada inicio de sesión, encuentren al infiltrado y emitan un comunicado hoy mismo nombrando explícitamente esto como una campaña coordinada de desinformación. Los miembros del consejo se miraron entre sí inquietos y luego asintieron, porque ahora habían escuchado la confesión de Lin con sus propios oídos. Afuera los cánticos volvieron a cambiar de ritmo. La confusión se mezcló con la ira, y la ira exigía más. La multitud no se calmaba, solo se volvía más hambrienta. El presidente se puso de pie. Redactaremos el comunicado de inmediato. Tutio sostuvo su mirada afilada. Y no digan sin comentarios. Si se esconden, ella gana. Él asintió serio. ¿Entendido? La señora Nia permanecía inmóvil mirando fijamente la tableta como si fuera un arma apuntándole al rostro. Luego susurró casi para sí misma. Construí esta empresa con mis propias manos y ahora son extraños quienes deciden mi valor. Tutio apretó suavemente su hombro. No son extraños, corrigió en voz baja. Es Lin y la persona que ella controla dentro de este edificio. En un país lejano, el teléfono de Yuri se iluminó con una breve señal, un instante de conexión en medio de un día de trabajo frenético. Apareció una alerta de última hora. La señora Nia es acusada de apropiarse de acciones de la empresa. El corazón de Yuri se desplomó. Sus dedos se movieron rápido para llamar a casa, pero la señal volvió a cortarse. La pantalla quedó negra. Yuri se quedó inmóvil a miles de kilómetros de distancia, sintiendo cómo el hilo que lo unía a su madre y a la empresa se tensaba más con cada segundo sin contacto. En la sala segura, Tutio observó al consejo moverse con prisa, a seguridad desplazarse al pánico, transformarse en acción. Pero su pecho seguía pesado, porque la voz de Lin no sonaba como la de alguien que estaba perdiendo. Sonaba divertida, como si esto fuera solo el comienzo. Y mañana ella pensaba hacer que la historia fuera aún más ruidosa. Gặp cậu duy nhẹ nhưng kiên quyết, cả hai cùng nhau sự kết nối giữa họ không thể phá vỡ.
Dù bên ngoài là bão tố và nguy hiểm, đang trực chờ bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. Uzi cầm điện thoại nhìn màn hình tin nhắn đến và chỉ ngắn gọn họ bắt đầu hành động không khí. Tiền tử ấm áp sang một ngàn ánh mắt Uzi như nhìn sáng sự bình yên chợt tan biến, từ nơi nhìn sự thay đổi, ánh mắt lo lắng nhưng không nói gì. Đấy chưa bảo Siết rồi. chặt tay anh hơn. Gọi nó không gọi nữa. Uzi đứng dậy bước ra ngoài ban công nhìn về phía con phố mưa tất cả, lòng ngang suy nghĩ những giây phút hạnh phúc vừa rồi như một ngọn đèn le lói giữa đêm tối u ám, và anh biết trận chiến thật sự mới chỉ bắt đầu.